estamos en la comunidad La Libertad, conmemorando el Día de los Pueblos Indígenas. Estamos reivindicando esa lucha histórica que han hecho los pueblos, especialmente el pueblo quechí, que ha resistido ante la hidroeléctrica, ante hidroeléctricas, ante la minería, ante el despojo de tierras, ante la palma aceitera y, por qué no decirlo también, ante la alza de la canasta básica que hoy estamos viviendo y que las comunidades también están siendo afectadas. ¿Por qué no también decirlo? La criminalización de defensoras y defensores que hoy están encarcelados y encarceladas, y también cómo poder ir reivindicando esa lucha histórica que han hecho los abuelos y abuelas, la lucha histórica de una mujer valiente, una mujer como lo es Mamá Maquín, una mujer que ha luchado, que luchó y sigue en nuestra memoria esa lucha histórica por defender la madre tierra. De las casas, ya no los regresaron en sus lugares de donde salieron. Esa pregunta nadie nos ha explicado su respuesta, ¿va? Porque allá con nosotros bombardearon a las comunidades porque ahí en ese lugar iban a ir a construir una hidroeléctrica que se llama Chulac, que se iba a llamar Chulac. El 9 de agosto para mí es más allá de de dar a conocer quiénes somos, de dónde venimos, más que todo de demostrar que pues seguimos, vivimos, que no ha parado esto. Hay gente que se ha muerto tratando de sacar adelante a las comunidades indígenas, ¿no? Entonces para mí el 9 de agosto pues, es conmemorar la memoria de personas que han luchado, así como Atanasio Manuel Tor, el mismo Paz, Mamá Maquín, y entre otros personajes o personas que han hasta inclusive pues, han dado la vida o han ido a la cárcel, así como Bernat, y entre otros líderes, ¿verdad? Entonces para mí es un honor